Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta semanal entrega de opinión y de noticia desde Sucesos. Recuerde usted que estamos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar a través del www.radiosucesos.fm. Estamos también en el Facebook, en el Instagram, en el sistema X con la dirección @radiosucesos.es. Para el día de hoy, importantes invitados y temas trascendentales. Un cardenal filipino sería el más opcionado para ser el nuevo papa. Vamos a contar con la presencia del embajador Marcelo Fernández de Córdoba y del periodista Marcos Párraga. Sin respeto de la autoridad, no hay reforma constitucional que valga. Análisis de los constitucionalistas que hoy nos acompañan los doctores Carlos Medina y Daniel Gallegos Herrera. El alcalde de Quito tiene 6 meses para salvarse de la revocatoria del mandato. Habla Néstor Marroquín, quien está en plena búsqueda de las firmas para ese proceso en la práctica de destitución de la principal autoridad de Quito. Gracias, amigos, por acompañarnos. Aquí empezamos. Nueva constitución o reformas parciales a la constitución vigente. Esas serían los dos principales vías que aguardan a otro de los ejes centrales de la oferta presidencial dicha en campaña. Eliminar o modificar lo que impide la gobernabilidad de este país y que consta en el texto de la actual constitución. Parece paradójico, pero así es. Como candidato y presidente, el propio gobernante Daniel Correa citó ejemplos como aquel que terminan poniendo libres a los delincuentes cuyos abogados se amparan en los derechos constitucionales. Pero modificar y por último eliminar lo que hasta va contra la lógica y el sentido común no es tan sencillo, porque trata nada más ni nada menos de reformas a la Constitución, que en este caso fue elaborada por asambleístas en Montecristi y remachada, si es que cabe el término, en consulta popular. De allí aquello que se hizo un traje a la medida del entonces naciente líder gobernante Rafael Correa, año 2008. 2 talentos de derecho constitucional de este país están en esta propuesta semanal de información y de opinión, aquí en Sucesos. Se trata de los doctores Carlos Medina y Daniel Gallegos Herrera, además conocedores profundos de la materia constitucional, a quienes estoy agradeciendo a nombre de nuestros oyentes. Una nueva operación de cambios a la Constitución está a las puertas y lo que yo advierto desde mi punto de vista periodístico es que se ha configurado y cada vez peor una suerte de laberinto donde cada quien tiene su fórmula, tiene su explicación y tiene su camino. Sin embargo, el eje central de todo esto es nueva constitución o reformas parciales. ¿Cuál de esos dos caminos es lo que conviene al país? Bienvenidos a nuestros invitados. Empecemos con el doctor Daniel Gallegos. ¿Cuál de esas dos vías es la más conveniente, doctor? Bienvenido.
Buenas tardes, estimado Félix. Buenas tardes al compañero invitado. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Respecto del tema de cuál es la vía que se debería seguir para los cambios, yo creo que lo primero que habría que definir es cuáles son los cambios. No ha habido demasiada claridad respecto de qué es lo que se quiere modificar dentro de la Constitución de la República como para saber cuál sería el cambio que se propondría. Digamos, ¿cambios para qué? Exactamente. Ya. Porque uno incluso puede establecer como fines que estos cambios busquen y estos fines pueden ser muy loables, pero también hay que considerar que no todo fin está justificado y sobre todo si los medios no son los adecuados. Entonces, habría que ver, no sé, digamos, en la discusión digital y en las redes sociales se ha hablado de algunos posibles cambios relacionados con atracción de inversión extranjera. Otras veces se ha hablado respecto de temas de esta ataque un poco sistemático a los derechos como aquello que supuestamente sería lo que nos impediría garantizar seguridad. Se ha hablado también del régimen institucional, como por ejemplo la eliminación de algunas instituciones como el Consejo de Participación. Y cada uno de esos cambios probablemente tenga una intensidad mayor y por lo tanto tenga un camino diferente, ¿no? La Constitución tiene tres caminos, ¿no? Para Tres modificar. caminos. Tres caminos. El uno es el de la enmienda de la Constitución, que está en el artículo 441, y que se refiere a cambios que podríamos denominar, le voy a poner entre comillas, cosméticos. Digamos, cambios que no sean tan, vamos, tan estructurales como para justificar un procedimiento mucho más agravado. Ese es el camino de la enmienda. El de la enmienda, que es la forma por la que se ha modificado la Constitución en las veces que lo hemos hecho, ¿no? Por medio de un referéndum o la Asamblea en dos debates y con una mayoría de 2/3 partes, con un año entre uno y otro. Pero que en la práctica, como usted bien dice, es cosmético. Sí, porque tiene algunas restricciones y las restricciones son primero, que no se puede modificar los elementos constitutivos del Estado, es decir, por ejemplo, no se puede modificar la población, el territorio, cómo se ejerce la soberanía. El carácter del Estado tampoco, pensemos que estamos cambiando, yo que sé, una república por una monarquía, no se podría hacer por medio de una enmienda. La estructura de la Constitución, y ahí la Corte Constitucional ha emitido varias decisiones diciendo qué mismo significa esto de la estructura de la Constitución. Y después otros dos que son importantes, que es el que no se puede restringir derechos constitucionales ni se puede cambiar los mecanismos de reforma. El segundo camino. El segundo es la reforma parcial. La reforma parcial ya son cambios un poco más estructurales y no tiene las mismas restricciones. Para una reforma parcial va a pasar por dos debates en la Asamblea. De acuerdo a la ley de la función legislativa, se va a aprobar con una mayoría absoluta, es decir, la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional, y después pasará por un referendo. Entonces tenemos los dos caminos combinados, si se quiere. Las restricciones que se tiene para una reforma parcial son que no se puede restringir derechos constitucionales ni cambiar los mecanismos de reforma. Todo lo demás sí se puede hacer por reforma parcial. Y de hecho este ha sido como uno de los argumentos que se ha presentado en contra de la propuesta de una eventual asamblea constituyente. El tercer camino. El tercer camino justamente es la asamblea constituyente, que normalmente las constituciones no prevén. Digamos, en derecho comparado no va a encontrar uno una constitución que diga la constitución debe morir de esta manera. Es una suerte de forma en que la constitución prevé su propia muerte. Matar una constitución para que nazca otra. Exactamente, pero hay ejemplos como el de Venezuela o el de Ecuador en el cual se incluyó esto. ¿Qué es lo que pasó en Montecristi? ¿Qué es lo que pasó en Montecristi? Y tiene algún sentido y alguna lógica el hacerlo así si es que uno considera cuál ha sido nuestro antecedente, que es el de 20 constituciones, experimentos de refundar el país todo el tiempo. Nuestro promedio de cambios constitucionales es uno cada 10 años, que está muy por debajo del promedio mundial. Entonces uno tendría que decir, bueno, ¿hasta qué punto justifica cambiar la Constitución? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de procurar la gobernabilidad, que en el fondo es el tema que se está debatiendo. Carlos Medina, doctor, muchísimas gracias, bienvenido. ¿Cuál de estos tres caminos es el que conviene al país, al Ecuador? El país te escucha, Carlos, bienvenido. Gracias, Félix, y gracias al doctor. A ver, el problema es que siempre le culpamos a la Constitución de todo. Y la verdad es que acabamos de vivir un proceso electoral, acabamos de ver, y perdóname esta expresión,
Se usó a la Constitución como papel higiénico y me van a disculpar, tengo que decirlo. No sé si En les... el proceso que acabamos de Sí, a la terminar. vicepresidenta no se le encargó la presidencia, el presidente no pidió licencia, el Código de la Democracia es clarito, salieron con una interpretación de de una sentencia de la Corte del 2009-2010 que hablaba de la reelección y del tema del encargo. Es que es una constitución que no permite la gobernabilidad. ¿Es el No, argumento, Carlos? no. La calentura no está en las sábanas Ya. ni en la Constitución, la calentura está en quien no cumple. Entonces yo no sé si quieren una nueva Constitución porque les está causando ya alguna irritación esta, pero... Lo que tú dices consecuentemente, Carlos, es ¿para qué una nueva constitución si tampoco la vamos a cumplir? Eso, o Ya. sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué estamos tras de una nueva constitución si siempre pasa lo mismo? Es decir, siempre le culpamos. Ve, solo te pongo un ejemplo. Tú Pero, me dices como que habría el compromiso, Carlos, de reformemos o hagamos una nueva constitución, porque esta sí la vamos a cumplir. Pero es que ese es como el marido maltratador que le dice a la mujer, la próxima no te voy a pegar, y le sigue pegando, ¿Y perdóname. qué le dice? Pega nomás. Pegue nomás, Ya. patrón, pegue nomás. O sea, eso hay que ser claros. O sea, ve, te pongo un ejemplo. La del 98, que muchos de los derechos de esta del 98 están en el 2008. Ujú. Y hay una cosa básica, le culpan a la del 2008 de que los delincuentes salen porque la Constitución... Perdóname, el artículo 24, numeral 8, fue bombardeado durante todo el tiempo en la vigencia del 98. Te quiero decir un dato. ¿Sabes cuántos proyectos de reforma constitucional se presentaron del 98? 35. ¿Sabes cuántos pasaron? Uno. 6 pasaron para segundo debate. Se decía que el problema era que entre el primer debate y el segundo tenía que pasar un año. ¿Te acuerdas del famoso candado constitucional? ¿Cómo no? Ya, se le culpaba a esa. Este artículo 24, numeral 8, es casi copia pega de lo que tenemos actualmente en el 76, 9. Casi pegado. Qué tenaz, Entonces, Carlos. si tú te pones a Pues nada, lo que nos está no, es que hay que, bueno, a la gente que hoy me dice, quiero nueva constitución, le pregunto, ¿para qué? Como acaba de decir el doctor, díganme para qué quieren. ¿Qué quieren cambiar? A ver, aclaremos ese término y con todo respeto, Carlos, no es que la gente dice quiero nueva constitución, le están diciendo te vamos a dar una nueva constitución para que allí sí podamos gobernarte. No, o sea, primero se vende la idea y luego la gente se traga ese anzuelo y cree que es necesario. Entonces empiezan a decir, no, la Constitución es la culpable de que salgan los delincuentes. Te estoy mostrando un ejemplo. A ver, te muestro otro ejemplo, por esto es lo que el doctor decía. El 158 se reformó fue cambiado mediante reforma parcial. ¿Para qué? Para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir sin necesidad de estado de excepción en ayuda de la Policía Nacional. ¿Qué ha pasado desde que eso ocurrió? ¿Ha mejorado la seguridad? No, porque siempre se dice que la Constitución es la culpable. Te digo, esta es una reforma que se aprobó con el referéndum. Esta la pidió el expresidente Lazo. Finalmente la Corte la aprobó, se aprobó en el referéndum que el actual presidente lo llamó. Listo, fue directo, se fue. Ya es reforma parcial de la Constitución. ¿Ha cambiado en algo? No. Yo estoy seguro que podría ser reforma parcial, si es que estamos con... A ver, digamos, ¿qué es lo que... Por ejemplo, el Consejo de Participación, que ha sido bombardeado. De paso, la gente se olvida. La consulta del señor Lenín Moreno, o licenciado Moreno, dijo que había que elegirlos por votación universal. ¿Qué fue eso? ¿Peor el remedio o la enfermedad? ¿Qué pasó? A ver, vamos a suponer que los tres queremos ser del Consejo de Participación. Los tres vamos a ser capaces de hacer campaña sin que haya un apoyo de un partido político, de una maquinaria electoral. No, eso ha pasado y ves lo que ha ocurrido. Eso fue peor el remedio que la enfermedad. Le quiero consultar al doctor Carlos Medina cuál es entonces la salida, cuál es la vía, pero advierto también a nuestros oyentes que el doctor Daniel Gallegos ha dado su asentimiento frente a esta reveladora exposición que nos da el doctor Medina, como que si es que es así, entonces ¿en qué estamos, doctor Gallegos? Es que pensemos en una constituyente como una bomba atómica. Digamos, es reventar el Estado. La constituyente. Sí, la constituyente, reventar el Estado y comenzar todo de cero. Ujú. Y la pregunta es, ¿vamos a comenzar todo de cero para llegar a lo mismo? Es lo que se llama el gatopardismo. Con una constitución nueva,
que dice lo mismo en esencia que el anterior, ¿qué es lo que ha pasado? Porque yo les dije 20 constituciones, ¿no es cierto? Pero realmente las instituciones del Estado han cambiado muy pocas veces en el Ecuador. Entonces, ¿para qué se ha usado históricamente la constituyente? Para modificar quienes ejercen el poder y de algún modo respaldar a quienes le dieron, les llevaron al cargo a quien sea el presidente en este momento. Históricamente, pero eso trasladado a este momento, ¿cómo habría que entenderlo? Es que justamente porque nosotros vemos que existen voces para cambiar la constitución, pero diciendo, hey, cambiemos de constitución, pero no incluyamos a ciertas personas, por ejemplo, ¿cierto? Cuando la constitución en sí mismo es el pacto del Estado, de la gente que constituye un Estado. Entonces debería ser lo más inclusiva posible. Si nosotros decimos no vamos a poner a la oposición o decimos la Asamblea tiene oposición y por lo tanto quiero ser una constituyente, no estamos pensando en una constitución democrática, al menos no democráticamente hecha. Entonces uno empieza a preguntarse qué mismo es lo que se quiere cambiar o lo que se quiere cambiar realmente es las personas que están en los distintos cargos y se usa la Asamblea Constituyente como un mecanismo para hacerlo subvertivamente, digamos, porque al ¿Qué fin y al cabo mismo queda es lo lo, mismo. qué mismo es lo que se quiere cambiar o qué mismo es lo que qué mismo es lo que hay que cambiar, estimado Carlos? Verás, vamos a hablar en materia luego, pero a ver, ¿de qué nos ha servido el Tribunal Contencioso Electoral? Yo, en una tesina que por ahí tengo, yo decía que deberían ser magistrados. Los actuales no alcanzan ni siquiera tinterillos, que me disculpen, tengo que decirlo así. Entonces hemos ido de mal en peor. El Consejo de Participación, yo era uno de los que defendía eso, ha tenido 10.000 problemas. ¿Habría que cambiar eso? Bueno, pensemos en una reforma parcial porque, ojo, ya en el pedido que hizo el expresidente Lazo, la Corte le dijo que eventualmente el Consejo de Participación sería mediante reforma parcial. Ujú. Listo, es posible que lo del Consejo... ¿Dónde cambió la Constitución? A propósito de lo que dice el doctor Gallegos. Cambió en cuanto que tuvimos dos funciones más de las que son las clásicas. Ejecutivo, legislativo, judicial. Tenemos ahora la de electoral y la otra de control social, ¿no es cierto? Esas dos yo no veo que hayan mejorado en nada al sistema y que podría ser reforma parcial. Sí, te digo, honestamente. Se las puede eliminar Sí. mediante una reforma parcial. Porque ya te está dando el camino, la misma Ya. Corte te lo dijo eso en el dictamen a propósito, Entonces- 422 RC. Entonces, mira tú que sí funciona esto, qué bueno. Pero no pero yo comparto lo que dice el doctor Gallegos. Ya. Ojo, cuidado. El párrafo 18, y a mí me gusta hablar con esto. Dictamen calientito, por si acaso vayan a decir que es del 2010 224 RC, 16 de mayo del 2024. Le pone parámetros. 2024. Eso, le pone 2024. parámetros a quien quiere ¿Quién le intentar pone eso. parámetros? La Corte Constitucional, que Ya. en medio de sus tibiezas, esto es un gran acierto, porque ya marca y codifica qué requisitos se deben cumplir para una asamblea constituyente. Haznos simple esta parte, Lo que Carlos. decía el doctor Gallegos, crear una nueva constitución es una especie de una bomba atómica. Tú le estás poniendo el botón de decir esto terminará al final de esto. Perfecto. Y esta es una constitución que en eso hay que reconocerle, creó ella mismo, porque el 98 no tenía eso. Y si tú refieres al resto de constituciones, tampoco han tenido eso. Entonces, ¿qué dice aquí? Párrafo 18. Requiere la conformación de un cuerpo colegiado especial que propicie un debate amplio sobre los principios y valores que deben reflejarse en el nuevo texto. Para la reforma parcial. No, para la Asamblea Para la Asamblea Constituyente. Constituyente. Debe garantizar la representación de diversos sectores de la sociedad y participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre su ordenamiento jurídico. Este es el pacto social. Estamos queriendo convivir, entonces nadie puede imponerse al otro. Ya. Como, a ver, por ahí escuché, me han dicho que están queriendo que los legisladores nacionales sean constituyentes. Por Dios, se les eligió para que sean asambleístas normales. No sé si estamos queriendo volver. Asambleísta electo Torres, ¿cómo no? Sí, sí, todo puede ser en este país, oye. ¿No es cierto? Él y otros más. La del 67 tenían senadores funcionales. Ujú. Otro Rosemegano Gómez. ¿Quiénes representaban ahí? Las cámaras, los trabajadores. Dice que no sé si quieren volver a eso. No, la Corte les ha dicho que esta vez el tema es el respeto a la libre elección. Es decir, tenemos que ir, si vamos a eso, vamos a una elección de todos. Todos tenemos derecho a eso. No es que nadie va a tener un puesto ahí. En otras palabras, lo que la Corte Constitucional está diciendo es que, Carlos, ¿qué nos está diciendo? Bueno, ¿Qué está poniendo la Corte Constitucional? La Corte lo que te está diciendo primero es cumple requisitos. Por ejemplo, si usted quiere convocar a una asamblea, tiene que ingresarme un escrito que diga, quiero asamblea constituyente. ¿Ya?
y explicar por qué ese es el mecanismo y no la reforma parcial o la enmienda. Ya. Primero. Primero. Segundo, tiene que ingresar ¿qué? Te voy a leer, porque es que esto es bueno. A ti no te gusta mucho esto, pero es que esto hay que leerlo, porque si no, sí, es que esto es una cosa que tiene que presentar los considerandos introductorios y las preguntas, los considerandos que no lleven o no induzcan a respuestas positivas. ¿Sabe que como la Constitución del 2008 es un relajo, volvamos a una Constitución? No, señor. Estás induciendo ahí. Induciendo. Preguntas que solo contengan, por ejemplo, un solo hecho, Ya. una sola cuestión. Ya. Y después el estatuto. ¿Cómo se va a elegir? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿No es cierto? Y algo básico. La Corte le ha puesto un cero. ¿Tú te acuerdas de Jorge Moreno Ordóñez, ¿Cómo no? legislador del MPD? ¿Cómo no? Éramos reporteros en esa época tú y yo. Jorge Moreno, te cuento, ha presentado 5 veces intentos de convocatoria y las 5 la han negado. De las 9 que se han presentado entre el 2019 y el 2024, 5 son del Jorge Moreno. Varias intentó que sean de plenos poderes. ¿Y por qué no pueden ser plenos poderes? Por un simple hecho, porque dice que la división de poderes, la división de funciones que me gusta más a mí, se estaría rompiendo con eso. Entonces, cuidado los trasnochados que creen que con una nueva asamblea, con una nueva constitución, vamos, por ejemplo, se me ocurre, porque ahí oigo que los delincuentes por poco deben morirse. En 1906 se abolió la pena de muerte. La Convención Americana, el Pacto de San José, artículo 4.3, dice que quien abolió la pena de muerte no puede volverla a aplicar, por si acaso. Entonces te digo, creo que si es necesario, siempre es necesario una reforma, porque ¿qué es lo que pasa con las leyes o con la Constitución? Es posible que en el tiempo ya queden cortas para ciertas cosas, o ya no sean suficientes. Es necesario actualizarlas. Eso, reformarlas o enmendarlas, que de hecho ha pasado. Te estoy poniendo el 158 que ya fue aprobado. Consecuentemente, una posible vía de reforma parcial, ¿exactamente para qué cosas, doctor Gallegos? Bueno, realmente para todo lo que se está proponiendo, excepto probablemente este tema de la restricción de derechos. Por ejemplo, digamos del público, ¿qué se podría hacer por esa vía? Por medio de esta vía uno podría hacer modificaciones de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pasar las facultades de designación a otro órgano, poder, no sé, se habla de volver a la Asamblea, se podría eliminar o modificar la forma en que está estructurado el Consejo de la Judicatura. ¿Qué más se ha dicho? Se podría hablar respecto al tema del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, en fin, todo el régimen institucional se podría cambiar. Incluido lo que ya nos comenta Carlos, por ejemplo, eliminar esas dos funciones que no operan, esas dos nuevas funciones del Estado. Claro, y hay que pensarlo, digamos, democráticamente. Yo y digo volver a las tres funciones. una reforma parcial de la Constitución tendría que ser bien discutida. La Asamblea Constituyente mucho más, pero una reforma también, porque al fin y al cabo, la Constitución, vuelvo a decir, no es algo que alguien te prescribe para que tú lo sigas. Es lo que el pueblo se da como acuerdo. Es posible llegar a ese tipo de reformas parciales, pero ¿qué no es posible a través de eso para que el público le quede claro? En esencia, no se puede reformar la forma en que se reforma la Constitución, valga la redundancia. ¿Ya? ¿Y es por qué? Porque lo que está tratando de evitar es que tú hagas un fraude a la Constitución, cambies el mecanismo de reforma y lo hagas más fácil. Esa es la una. Y la otra es restricciones a los derechos. Entonces, por ejemplo, lo de la pena de muerte que el doctor acaba de decir. Si es que tú ya tienes la pena de muerte establecida, no lo podría hacer por reforma parcial. Y yo creo, con mucha otra gente, que por medio de una asamblea constituyente te meterías en un lío bastante fuerte. Claro. Porque ante la comunidad internacional estarías retrocediendo de una manera terrible. Entonces, nosotros, independientemente de la constitución que tengamos, los tratados internacionales que hemos firmado van a seguir en vigor. ¿Sí? Y uno tendría que denunciar, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos y salirse del sistema interamericano. ¿Sí? Eso sería, digamos, yo creo que demasiado difícil para un Estado como el ecuatoriano, más allá de que se pueda hacer. Claro, es una propuesta que realmente no tiene pies ni cabeza porque es muy difícil en el contexto actual. El tema de la constituyente. Pero a través de esta reforma parcial me preocupa lo que tú inicialmente nos manifestaste, estimado Carlos, en el sentido de que ¿para qué vamos a reformar por cualquier vía
si vamos a volver a lo mismo, con lo cual nos planteas un callejón sin salida, Carlos. No sin salida, lo que yo te he dicho siempre es que alguna vez tú me preguntaste aquí qué se debe hacer, simplemente respetar la Constitución y la ley. Te voy a decir honestamente, a mí cuando se aprobaba del 2008, y lo digo abiertamente, yo no estaba de acuerdo con que militares y policías voten, simplemente porque ellos tienen el uso de la fuerza constitucionalmente concedido a ellos. Y yo siempre digo, ellos no pueden tener derecho a votar con la B pequeña y a votar con la B alta. Te voy a decir de frente, o sea, a mí me gusta decirlo así, pero me la trago porque simplemente, perdóname la expresión, porque eso está aprobado. Listo, no estoy de acuerdo, por ejemplo, que aunque ahora ojo, para que veas, que no es cuestión que en la ley esté o en la Constitución esté. ¿Quién dijo que las Fuerzas Armadas o los militares pueden hacer un control electoral paralelo? ¿Dónde está? Dime, ¿dónde está? Sin embargo, se lo hizo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no es un problema de que esté inscrito en la ley o en la Constitución? Son los que deben respetar y aplicar muchas veces los que deben hacerlo. En este caso, te repito, estaba claro que debía encargarse el poder, la presidencia a la señora Abad. Insisto, no la conozco, no la he tratado, no es tanto de mi devoción. Pero eso decía la Constitución. ¿Se cumplió? No. La Corte nos lanzó algo tibio. El Consejo Electoral, ¿sabes qué? La presidenta me parece chistoso lo que dice, por no decir otra cosa. Que como los abogados del señor presidente interpretaron que esas normas eran de otra aplicación, no respetaron, por ejemplo, el permiso que debía tener para hacer campaña. Oye, ¿de cuándo acá un abogado cualquiera, por más que sea del presidente de la República, tiene la capacidad de decir, yo interpreto esto, que a su vez era interpretación del Código de la Corte Constitucional, que es la única propósito que puede interpretar la Constitución? Y la otra dice, ¿sabe qué? Por eso nosotros nos cruzamos de brazos. Entonces la pregunta es, mañana con ese mal ejemplo, ¿cómo tú sales como presidente de la República a decirle a alguien, cumpla la ley? Oiga, el delincuente es ese, sí. ¿Y quién no cumplió qué es? Yo pregunto, ese es el problema. Te insisto, la calentura no está en las sábanas, la calentura no está en la Constitución, la calentura está en quien quiere usar las normas para hacer lo que le da la regalada gana, como decía el recordado Abdalá Bucaram. Y consecuentemente, doctor Gallego, si es que así son las cosas, si es que por último, por cualquier vía, se hace este tipo de modificación, de enmienda, que ustedes ya lo han comentado y lo han explicado, pero si es que eso no se va a respetar, ¿qué hacer? Es que ese es un tema muy importante y yo creo que hay que decirlo porque quienes están apuntando a la constituyente muchas veces hablan de, por ejemplo, el tema de la atracción de la inversión extranjera. Entonces dicen, nosotros tenemos que mejorar la constitución para que las inversiones vengan, porque esa es la única forma en que nosotros vamos a tener plata como Estado ecuatoriano y vamos a llegar al desarrollo. Ese es el discurso. Más allá de que sea cierto, ¿no? Lo interesante es que la inversión extranjera se la trae con seguridad jurídica. Es decir, independientemente de cuál sea el marco normativo de la Constitución, que seas un Estado social de derecho, liberal, Seguridad jurídica que va a estar en la Constitución, pues o sea, pero va a estar garantizado el inversionista ya. y consecuentemente que bueno, vean, la Constitución me garantiza. Pero lanzar, digamos, lanzar una asamblea constituyente es como lanzar una moneda al aire que va a estar girando 2 años. Porque uno no sabe qué es lo que va a pasar si es que la gente va a aprobar que en la consulta popular que llamemos asamblea, no sabemos cómo va a estar conformada esa asamblea. Probablemente el gobierno pierda escaños allá y no va a tener su posición. Vamos a estar todo el tiempo expectantes a ver qué dice la nueva constitución y vamos a esperar a ver si es que en el referéndum al final del proceso se aprueba. Ah, no, pues porque si es que el gobierno pierde escaños en esa constituyente, ahí sí mejor ni hablemos. Es que es una moneda al aire. Claro. Entonces, el punto es, ¿qué seguridad jurídica le estás garantizando durante 2 años a los inversionistas si no sabes cuál va a ser el resultado? Y luego, el problema que tenemos es que así salga la constitución que salga, como lo dijo bien el doctor, aquí nadie respeta las normas. Entonces, dediquémonos mejor a fomentar la cultura de respeto a la constitución, de respeto a las leyes, en vez de estar queriendo cambiarnos del traje cada 10 años. La conclusión final, estimado Carlos, ¿cómo hacer entonces para que eso que se puede reformar, quizás eso que se va a reformar, se respete? ¿Hay alguna forma? ¿Hay algún mecanismo? ¿Hay alguna vía para llegar a eso finalmente como conclusión, Carlos? Solo dame un minutito más, porque quiero
agregar a lo que ha dicho el doctor. Artículo 331 de la Constitución. El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. ¿Dónde está que no garantiza? ¿Dónde está que no es posible? Es clarísimo eso. Entonces, ¿qué? Aquí está. O sea, lo que pasa es que, ve, Pancho Huerta decía algo. Un inversionista con esto se siente tranquilo. Por eso, pero es que el problema es lo que dice el doctor. Tienes que darle la seguridad jurídica y la seguridad jurídica no es lo que está solo escrito. Ve, yo recuerdo que Cuba, país socialista, pregunta las inversiones en turismo que tenía Cuba. Estaba garantizadas, listo, no solo porque de pronto en su constitución, sino porque simplemente se respete eso. No sé si viajaste alguna vez, yo viajé alguna vez que estaba en el canal. Había grandes inversiones españolas en turismo de Cuba. ¿Te das cuenta? No es un problema decir, nosotros ponemos flores, lo que tú quieras en la Constitución. Si mañana las quieren marchitar, la marchitan. Si las quieren incumplir, las incumplen. Insisto, o sea, es un tema ¿Cómo hacer, Carlos, que la flor no se marchite a este paso? cumpliendo. Te voy a repetir siempre, cumpliendo, nos guste o no nos guste. ¿Y quién va a obligar a que se cumpla? Ahí viene la institucionalidad, ahí viene la Corte Constitucional, ahí viene el Consejo Nacional Electoral, ahí viene el Tribunal Contencioso Electoral. No es que porque está haciendo mi compadre algo mal, yo me hago de la vista gorda. Haz de cuenta esto. ¿Con la actual estructura tú crees que se podría gobernar si es que se respetan las normas? Por supuesto. Cada vez estamos cambiando, lo que dice el doctor. Verás, las tres que son antes de 1830 sumarían 22 a esta altura. Esta sería la 23, ¿no es cierto? Promedio de 1830 acá menos de 10 años. Esta ha durado más. Es pronto, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué nos está pasando? No, nos pasa que simplemente hay mucha discrecionalidad a la hora de pasarse un semáforo en rojo, porque el compadre que es policía me puede disculpar, el fiscal que es mi pana me puede olvidar, y el juez que es compañero, capaz que no me juzga. Me quedo con ese ejemplo del semáforo, gracias el talento, y miren ustedes cómo son las cosas, la participación de nuestros dos invitados, el doctor Carlos Medina y el doctor Daniel Gallegos Herrera. Esa última parte, y que es compartida por nuestros dos panelistas, me llama mucho la atención. Si es que fuese con esta Constitución, con la que se va a reformar, o con la que venga, o con la que sea, o con la que ya pasó, es posible. Pero la gran pregunta es, ¿y quién va a respetar eso? Allí está la clave de todo. Saquen ustedes sus conclusiones. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad, con Félix Narváez. En un acto privado, este fin de semana, el sepelio de los restos mortales del Papa Francisco, quien falleció esta semana tras varios días de hospitalización que no lograron prolongar su existencia. El médico del Hospital Gemelli de Roma, Sergio Alfieri, relató que halló a Francisco en su habitación con los ojos abiertos, que no tenía problemas respiratorios, pero tampoco contestó al llamado. El Papa Francisco agonizaba y el médico recordó su permanente pedido: no volver al hospital, morir en su casa. Si estás escuchando esto, es porque ya no estoy entre ustedes. Pero no tengas miedo, no llores demasiado. Yo solo me adelanté un poquito. Toda mi vida intenté hablarles del amor de Dios, de su misericordia, de su ternura infinita. Si algo deseo que quede de mí, es eso. Que crean que Dios nunca abandona, que sufre contigo, que te perdona, que te espera siempre. No te alejes de Él, aunque tropieces. No dejes que el ruido del mundo te apague la fe. Ama a los pobres, cuida la tierra, perdona rápido y ora con el corazón. Y si un día sientes que estás solo, y levanta la vista al cielo. Yo estaré allí, como un abuelo rezando en silencio por ti. Recen por mí. Yo ya me puse en las manos del Padre. Ustedes, sigan caminando con alegría,
hasta que nos volvamos a encontrar. Amén. El Papa Francisco murió y en minutos la noticia recorrió el mundo, al tiempo que empezó un complejo ritual fúnebre, así como el proceso para elegir al sucesor de Francisco. Los 5 símbolos del féretro del Papa Francisco que reposa en la Basílica de San Pedro. 1. La casulla roja, signo de amor, compasión y del martirio de Cristo, usada en fechas solemnes como el Viernes Santo o Pentecostés. 2. El palio blanco con cruces negras, símbolo de autoridad pastoral. Hecho por monjas benedictinas, lleva una pieza dorada que representa los clavos de Cristo. 3. La mitra blanca, tocado litúrgico que sustituye la tiara papal. Representa la dignidad, santidad y autoridad del pontífice. 4. El anillo de plata, usado por Francisco desde su tiempo como obispo en Buenos Aires. El anillo del pescador, que simboliza el poder papal, se destruye al fallecer un papa. 5. El rosario negro. En sus manos, Francisco lleva un rosario sencillo, signo de fe, oración y devoción mariana, como han hecho otros papas desde Pablo VI. Cada símbolo expresa la profunda fe y humildad de quien fue el siervo de los siervos de Dios. De esta forma, cientos de años de historia se resumen en actos, algunos hasta secretos, dentro de los milenarios escenarios religiosos de la Santa Sede. Y por eso nuestro contacto y agradecimiento a esta hora con el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex embajador del Ecuador ante la Santa Sede. Doctor, muchísimas gracias, gracias por su comprensión, por ayudarnos en este momento, yo diría hasta histórico, dado que lo que acontezca en las próximas horas y en los próximos días va a ser fundamental, quizás para el futuro de la propia religión católica. Por su conocimiento, por sus contactos, por su información, dado que tanto se ha hablado ya de esto, doctor, en estos días, ¿quién cree usted, con todo respeto, que puede ser el nuevo Papa que está en camino? Doctor Marcelo Fernández, un gusto tenerlo por acá. El país lo escucha. Adelante, por favor. Gracias, Félix. Me has hecho una pregunta que es sumamente difícil de contestar. Simplemente quiero iniciar con algo que se traduce dentro de la tradición del Vaticano, que quien entra al cónclave como papable sale de cardenal. Es decir, hay varios nombres en este momento que están sonando como posibles sucesores del Papa Francisco. Pero es muy difícil predecir. Lo que ocurre en el cónclave es absolutamente secreto. Se encierran prácticamente los cardenales. Por eso el nombre de cónclave es con llave, ¿no? Viene desde la Edad Media, cuando una elección de un pontífice fue sumamente difícil y crearon esta figura de encerrarlos hasta que salga un papa. Hay varios candidatos, empezando por el secretario de Estado Parolini, que es italiano. Ven muchas cualidades, al haber sido un colaborador muy cercano al Papa Francisco, que podría continuar la ruta del Papa Francisco. También hay otros candidatos, como es de la República del Congo, el cardenal del Congo, que también es sumamente muy importante. Inclusive hay de Estados Unidos, han mencionado 2 nombres, los obispos de Nueva York, y cardenales naturalmente, y el cardenal de Washington. Son 2 americanos, aunque tradicionalmente los Estados Unidos no han lanzado candidatos ni han ingresado al cónclave con una posición firme. Otro candidato que tiene sumamente muchas posibilidades es el filipino. El filipino, hay que pensar que Filipinas hay más de un 80% de la población es católica, y este cardenal también es muy cercano al Papa Francisco. Hay otro que es de Europa, Hungría, ¿no? Y hay otro que también es el cardenal de Viena. Es decir, son nombres que se los conjuga, algunos como que podrían seguir la misma línea
de Francisco y otros que posiblemente seguirán una línea distinta, quizás un poco más conservadora que la del Papa Francisco. Tenemos que esperar al cónclave, no hay otra solución, a ver qué es lo que ocurre allí, porque tampoco sabremos cómo van las candidaturas, porque cuando no se obtienen los 2/3, hay una votación de mañana, otra a la tarde, y así sucesivamente, hasta que alguno de los candidatos eliminándose los candidatos que tienen menos votos y van pasando los que tienen más votos, hasta llegar a un candidato que reúna el requisito fundamental de las 2/3 partes. Usted, doctor, con su conocimiento, con sus contactos, finalmente, ¿realmente cree que esto provenga de un don divino, como se dice, o será producto también de los contactos políticos? ¿La tierra o el cielo? ¿Qué es lo que más juega en esto, doctor Marcelo Bueno, Fernández? evidentemente que la Iglesia Católica dice que el Espíritu Santo inspirará a los cardenales. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que los católicos creemos, un solo Dios verdadero, pero tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene cualidades para inspirar, ¿no? Para ayudar en cierto sentido. Eso es prácticamente una tradición, una doctrina dentro de la Iglesia Católica, que los papas, el Espíritu Santo busca el mejor de los papas. Y bueno, tenemos en los últimos papas, cuando se pronunció el nombre del cardenal Botila, nadie sabía quién era. Y fue Juan Pablo II, que es uno de los pontificados más largos en la historia de la Iglesia. De acuerdo. El siguiente papa, que fue el cardenal Ratzinger, ese fue más lógico. Ratzinger estaba muy cerca de Juan Pablo II y se veía que él fue elegido prácticamente en la primera votación. Y el tercer candidato que tampoco entró como favorito, a pesar de que en la elección de Ratzinger obtuvo algunos votos, es lo que se dice, porque nadie sabe los votos cómo son, porque una vez producido el voto, una vez contabilizado, se queman las papeletas, ¿no? Se supone que todo va en secreto, aunque siempre se filtra alguna cosa. Fue el Papa Francisco, en estos últimos papas que más o menos todos podemos recordarlos perfectamente, ¿no? ¿Cómo no? Doctor Ahora habrá que Fernández, ver qué pasa. hay que ver qué pasa y seguramente tendremos en un próximo contacto más tiempo para que usted nos analice seguramente el desenlace de este episodio. Un honor tenerlo por acá, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Félix, gracias. Encantado de conversar contigo. Muchísimas gracias al doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex embajador del Ecuador ante la Santa Sede. Pero, como decíamos al principio, todo esto también es consecuencia de una serie de actos, de unos episodios que vienen con una historia de mucho tiempo, de muchos años, y que es necesario estudiar para finalmente entender. Por eso estoy anunciando la presencia de Marcos Párraga, periodista, colega que ya nos va a decir cuánto tiempo estudió él allá, en la Santa Sede, en el Vaticano justamente, especializado en religión, para contarnos cómo son estos episodios y obviamente pues ha muerto un papa y como dicen Marcos, ¿será cierto esto de que eh, murió un papa y vive el siguiente papa? ¿Cómo estás, Marcos? Un gusto, asimismo un honor tenerte por acá después de tanto tiempo para que nos cuentes en vivo y en directo lo que está ocurriendo a esta hora en el Vaticano. Bienvenido, Marcos. ¿Qué tal, Félix? El honor es mío. Gracias, Marcos. Una radio que está en mi corazón por la maravillosa familia que la dirige y la preside. Mira, eh, realmente del latín y del italiano, como lo dijo el doctor Fernández de Córdoba, también viene la frase, el mensaje que acabas de dar, muerto un papa, se crea otro, dice. Mortum papa se ne fa un altro, ¿Qué significa? dicen los italianos, ¿no? ¿Ya? Y es muy popular, ¿no? Es decir, que la continuidad es permanente. Es permanente. Es permanente, sí. Ujú. Muerto el papa, se crea otro.
Esa es la realidad. Y en este caso, otro de izquierda, Marcos. Vamos también tocando esos puntos porque de esto también se habla. Puede que sea delicado, pero esto también se está en la voz de la gente. Vamos a analizar las matemáticas y Ya. las mayorías, ¿Ya? que tú eres experto en eso. ¿Tú has visto? ¿Es parecido a un congreso lo Sí, que en ocurre, realidad, sí. lo Sí, que sí. ocurre tras esa puerta con llave? En realidad tiene mucho, Ya, sí. ya. Hemos asistido al último adiós al que yo considero el papa más grande de la historia. ¿Más grande? Sí, así es. ¿Y los Así es. anteriores? Juan Pablo II es un extraordinario papa. Llevaba al Ecuador en el corazón. Así es. Yo lo constaté personalmente. El doctor era embajador cuando, ¿Cómo no? cuando ¿Cómo yo no? fui corresponsal de CNN en Roma. No nos vimos porque las actividades eran distintas, ¿Y por qué lo defines tú como el más grande de la historia? porque llega con un perfil bien bajo, muy bajo, de barrios muy populares. Nadie se esperaba que Nadie se sea. esperaba eso, ¿Cómo claro. no? Sí. O sea, imagínate ser arzobispo de Buenos Aires, conocer Latinoamérica, porque además es jesuita y conoció Quito, Guayaquil, y seguramente otras ciudades ecuatorianas antes de ser cardenal. Luego, cuando ya eres cardenal, pues tienes otras actividades. Y entre ellas está una especie de asesoría permanente a su santidad, ¿no? A propósito de lo que tú A dices, su Marcos, santidad. se escucha que justamente el discurso que pronunció el Papa que acaba de morir, el discurso durante el sepelio de Juan Pablo II fue lo que le catapultó a ser el nuevo Papa. Sí, él viene con un sinnúmero de mensajes, ¿no? Realmente la preparación es fundamental para la hora de la elección. En la Capilla Sistina, a puerta cerrada, cónclave, que viene del latín, y se van ganando. Hay jornadas previas también, ya hubo una en las últimas horas, hay jornadas previas al inicio del cónclave cardenalicio. Y yo quisiera revisar rápidamente las matemáticas para llegar a un posible candidato. Tú tienes ¿Te parece? una aproximación. Probemos. Muy rapidito. Sí, son 252 cardenales, ¿Ya? los actuales en la Iglesia Católica Universal. 252. 52, que dos de ellos no asistieron al funeral, a este funeral planetario con la presencia de los más grandes jefes de Estado, de gobierno, la monarquía, los líderes mundiales, porque se excusaron y están enfermos. Ellos son electores. Hay 2 votos menos, Félix. ¿Ya? Hablamos de 250. 252. De allí, para llegar a votar y participar en el cónclave, ¿Ya? son 135. ¿Ya? Menos 2, es decir, entran al cónclave cardenalicio 133 cardenales electores del nuevo pontífice. ¿No deberían ser 250? No, 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 no. Lo que pasa es que los 135 tienen menos de 80 años de edad y la Constitución La edad. Apostólica La edad. juega un rol fundamental. Fundamental. Sí, ¿Ya? fundamental. ¿Y toditos son de derecha? ¿Cómo? No, 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 ¿Cómo ves? a eso quería ver, llegar. vamos. Ya. Antes, O de izquierda, o de centro. o de centro. Antes, como estamos en Ecuador, ¿verdad? Yo estuve en la elección de Benedicto y Ya. qué pena no pudo participar el cardenal Antonio González Zumárraga porque se había pasado con un año. Yo lo recibí en Roma y en el Vaticano, conversé con él, fui muy cercano a Antonio González y al cardenal Pablo Muñoz Vega. Son momentos para quizá poner el tema en la mesa de diálogo. Ya. Vamos enseguida entonces al tema que nos compete. De estos 135, ¿no? De cada 5 de ellos, 4 fueron nombrados por el Papa Francisco, ¿De acuerdo? ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando que el 80% de los nombrados y creados, porque en la Iglesia Católica se utiliza la palabra crear el cardenal,
no posesionado como es en la política y en la vida democrática, nos esperamos que continúe la línea que ha implantado y la huella que ha dejado un grande, sobre todo por su amor por los pobres. ¿Cuántos de estos 135 nombró Francisco? El 80%. El 80%. El 80%. Claro, de 100, 80 y de 35, el 80%. Es una gran mayoría. Las Con lo tres, cual ya nos aproximamos claro, entonces. ya, al ya nombre. estamos llegando a los Estamos nombres. cerca. Estamos llegando, sí. Un nombre, Marcos. Bueno, ahí ya vienen otros factores que ¿Ya? son fundamentales y es cómo te identificas al interior de la Iglesia Católica. Ujú. Por ejemplo, los italianos no ven la hora de tener a un papa italiano. De acuerdo. Porque desde que, como decía el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, nombraron al nuevo papa y nadie lo conocía. Imagínate la plaza llena con 40, 50 mil fieles católicos, la gran mayoría italianos, y dice, el nuevo papa es Karol Józef Wojtyla. Nadie entendía nada. Ahí se entiende el porqué de estas negociaciones Claro, claro. secretas, Eh, muy eh, complejas. Marcos. en términos, no hay negociaciones en ese sentido, ¿no? Es el Espíritu Santo que siempre está Ya, presente, de dice la acuerdo. Iglesia De Católica, acuerdo. ¿verdad? De acuerdo. Bueno, entonces allí, por ejemplo, Italia, a toda costa, si logran una unidad, Italia. pueden armar un muy buen bloque. ¿Solo Italia? No, A estamos ver, partiendo con Italia, ya. porque juegan en casa, ¿De acuerdo? ¿verdad? De acuerdo. Pero han perdido en las últimas elecciones. Entonces, si vemos, por ejemplo, el tema italiano, ¿no? Revisando rápidamente, el Papa Francisco tenía a su lado un gran operador de toda la tarea que él ha realizado. Recordémonos que el Papa tiene la misión de ser líder de la Iglesia Católica y un jefe de Estado. Quien le manejó absolutamente las dos áreas en el mundo fue el cardenal Pietro Parolin, ¿Pietro? secretario de Estado de la Santa Sede. Pietro Parolin, Parolini. secretario de Estado de la Santa Sede. ¿Ya? Él ya es un candidato, Un fuerte un candidato. fuerte candidato. Ya. Es conservador y mantiene esa línea Y además italiano. italiano, sí. ¿Ya? Pero en Italia, como en todo el mundo, existen aquellos que vienen de las bases, ¿verdad? Por ejemplo, en Italia hay una corriente fuertísima de solidaridad de la Iglesia Católica a través de Cáritas, de todos estos organismos de ayuda permanente a los más necesitados, pobres, inmigrantes, ¿verdad? Que son miles y miles y están regados por todo el mundo. Y uno de ellos, muy amigo del Papa Francisco, es nada más y nada menos que el cardenal Matteo Zuppi, con Z y doble P, porque es italiano, ¿verdad? Zuppi. Y con él trabajó mucho el Papa en el tema de los migrantes. Recordemos que Italia era un país que recibía miles y miles de migrantes africanos. Vamos dos. ¿Verdad? Ya vamos por dos. En esa misma línea está el cardenal. Quisiera rápidamente decir algo sobre Zuppi, ¿no? Él es considerado un hombre modernista, ¿no? Trabaja con las redes sociales, es un hombre si lo sentamos aquí en 2 segundos nos convence para darle el voto. Es buenísimo. Ya. Claro, es considerado de izquierda, ¿no? Luego está el cardenal húngaro, Húngaro. que es Péter Erdő. Ya. Erdő también es de una postura muy conservadora y ha trabajado mucho en el tema, Conservador. sí, Derecha. y ha trabajado mucho en el tema de la paz. ¿Ya? Hungría está muy cerca de Ucrania, Rusia y y él ha trabajado mucho en ese sentido y ha ayudado también a los migrantes que salieron de esos países hacia Europa Occidental. Otro nombre, Marcos. Rápidamente, hablábamos de la posibilidad de nuevos cardenales y hay otro que es muy fuerte, muy fuerte. ¿Cuál? El alemán Ludwig Müller. Tiene apellido de gran futbolista, ¿no? Müller. Sí, es un conservador
Ya. ¿no? Pero él en cambio está del otro lado. Él está del otro lado. Es decir, es anti-LGBTI. Fascinante. Fascinante, Marcos, fascinante. Ya, pero quiero llegar al número uno. A ver, si me lo permites. Por favor. Ya. El número uno, y quizá recordemos que las luces en este tema, este es un tema planetario. ¿Verdad? Esto es más importante y la considero así, lo considero más importante que una final del mundo. Yo creí que Parolini ya estaba a la cabeza. No. ¿Cuál es el número uno? No. El número uno es un hombre que viene de la Iglesia Popular, ¿no? Tiene un perfil muy similar al fallecido y querido Papa Francisco. ¿Quién es este Papa? Este cardenal. Este cardenal. Este cardenal, que entra cardenal y la humanidad espera que no salga cardenal, que salga papa, ¿no? Él es joven, tiene 69 años de edad. Imagínate que los italianos lo consideran el Marco Polo de la Iglesia Católica y del Papa Francisco. ¿Qué cosa? Porque, si revisas la historia, es el hombre que unió a los continentes, a la humanidad. ¿Quién es, por favor? Y este cardenal, ¿no? Con sus 69 años de edad, realiza su labor pastoral, su tarea, diríamos, fundamentalmente, en los barrios más marginados en Filipinas. ¿Filipino? Sí, parece ecuatoriano, si te digo el nombre. ¿Ya? Luis Antonio. Luis Antonio. Tagle. Luis Antonio Tagle. Se lo ve orando con el pueblo, rezando, bailando. Para ti el número uno. Él es el número uno, definitivamente. Sí. ¿Por qué razón? Porque él, además de tener este perfil así gigantesco, él es el hombre que acompañaba al Papa Francisco en todo lo que tiene que ver su tarea. Brillante. Es el brazo derecho ¿ya? de toda la tarea progresista del Papa Francisco. Es decir, al lado de los jóvenes, los desposeídos, los pobres. Por ejemplo, y no solo en acompañar, es en la elaboración de la visión y la política para trabajar en estos años y a futuro. Quiero agradecerte a nombre de nuestro público, Marcos. Muchísimas gracias. Fue brillante, qué brillante. Mira tú, no nos equivocamos. No he escuchado números y nombres en cadenas internacionales, pero nosotros nos hemos permitido. Y además el análisis que tú haces es clarísimo. Claro. Y quiero, insisto, a nombre de nuestro público y un gusto volver a reencontrarnos para que una vez producido esto, que me parece que tiene dos palabras finales, ¿tiene que ser en el mes de mayo? Sí, si funciona como nosotros hemos hecho el ejercicio, esto estaría en 2 semanas. En 2 semanas. Es decir, en 8 días arranca en unos 8 días arranca el cónclave y yo creo que si todo funciona como debería, en 3 semanas tenemos al nuevo pontífice. 2 palabras, ¿por qué se queman las papeletas? Bueno, es una tradición, es definitivamente una tradición. Hoy ya no se queman las papeletas, ¿ya? O sea, se queman... Pero tiene que haber humo blanco. Claro, entonces ya no producen ese humo blanco y ahora es un químico. Lo utiliza. Es un químico. Hoy utilizan un químico, sí. Yo estuve en la elección de Benedicto y Francisco y ya no se usó el fósforo y todo eso como antiguamente se hacía. Nos hemos modernizado. No, ahora sí, ahora es un químico que produce o negro o blanco. Marcos, un gusto. Así es. Un gusto que, miren ustedes, fascinante, pero le comprometo a Marcos aquí públicamente para que en la próxima, una vez producido el resultado, vengamos y analicemos con un poco más de tiempo, pero qué fascinante. Hacemos una pausa para volver con más. Un honor. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente. Que le gusta a nuestra gente es opinión. El colectivo ciudadano denominado Defiende tu Voto inició la recolección de las al menos 205,000 firmas de apoyo para una posible revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pavel Muñoz.
Lo hace en los formularios analizados y autorizados por el Consejo Nacional Electoral, ante quien el ingeniero Marroquín denunció la presunta infracción electoral del alcalde al hacer proselitismo, al hacer campaña política en el 2023, junto a la entonces candidata presidencial del correísmo, la señora Luisa González. Justamente el ingeniero Néstor Marroquín nos honra con su presencia en esta mesa de trabajo y en esta mañana de sábado. Señor ingeniero, muchísimas gracias. Muchas cosas que consultarle, poco tiempo con el que contamos, pero dada la importancia, la trascendencia de todo esto, yo me comprometo a estar muy pendiente de toda esta situación y volver a invitarle para que vayamos analizando la evolución de esta situación que apunta a una destitución del alcalde de Quito. Pero yo escucho también comentarios, si ya le sancionaron al alcalde, justamente por lo que usted le acusa, ¿por qué volvemos a insistir en lo mismo? Y estaríamos bordeando aquello que impide la ley sancionar por una misma situación dos veces, como que no es legal. Bienvenido. Gracias, don Félix. Un saludo a la ciudadanía, a los conciudadanos quiteños. Buenos días. Realmente es una equivocación del señor Pavel Muñoz y de las personas que dicen eso, que se le pretende juzgar dos veces por lo mismo. Esto explíquenos porque el asunto, porque por allí se vuelve más polémico. Es una equivocación, ¿por qué? Él fue sancionado por haber hecho una actividad no permitida para una autoridad de elección popular, un funcionario público, que es hacer proselitismo político Ya. en tiempos electorales. Y la acusación, la denuncia que usted hace es por lo mismo. No, nosotros no hemos hecho ninguna denuncia, no hemos hecho ninguna acusación. Y entonces, Nosotros hemos activado el proceso de revocatoria del mandato, que es distinto. que es diferente a Ya. una denuncia, Vale. a una acusación y que pretenda o tenga como fin una nueva sanción al Pero ¿no se alcalde. configura allí el sancionar dos No. veces por el mismo pecado? No, No. porque la sanción que ya le fue impuesta por autoridad competente, que son los jueces electorales, ¿no es cierto? Ya está en firme, ya cumplió, ya pidió las disculpas públicas ¿Cómo no? y quedó ahí. Hasta ahí llega, porque el non bis in idem, que es esto no dos veces sobre lo mismo, Exacto, sí, exacto. eso es una garantía constitucional para todos. Ajá. Y el proceso revocatorio no es un nuevo juicio, no pretende una nueva sanción, no pretende que se le ponga una nueva multa por lo mismo, no es tal cosa. El haber hecho... Pero en la práctica, ingeniero, y con todo respeto, no le quiero buscar la quinta pata al gato, pero en la práctica es sancionarle dos veces por la misma cosa. No, porque uno es activar el proceso revocatorio donde la ciudadanía ejerce el derecho constitucional expresado en el artículo 61, numeral 6, que es el de revocar el mandato, así como nosotros les elegimos, primer numeral del mismo artículo, el mismo derecho nos otorga la Constitución a revocar el mandato de esa autoridad. Una es la sanción que ya se le hizo, Y eso está en firme. y este es el Ya. tema revocatorio. Entonces, la actividad, el hecho, que es el proselitismo político, no la sanción, el hecho que es el proselitismo político es el que configura la causal para activar el proceso revocatorio, que eso es diferente. Ujú, ujú. Entonces, el proselitismo político es una actividad no autorizada al señor alcalde. Obviamente, por eso le sancionaron, si no, no le hubieran sancionado, ¿no es cierto? Ujú. Y la falta es bastante clara, ¿no? Y Sí, en claro, esto, si no, sí, sí. no cabe darle vueltas. No hay a dónde darle vueltas. Y el tema es que esta causal activada y que los jueces del Tribunal Contencioso miraron y dijeron, sí, el proselitismo político configura la causal de incumplimiento de funciones, Ujú, ujú. que eso no es una sanción. La otra le sancionaron por haber hecho proselitismo político, que es diferente, ¿no? Esta es causal de incumplimiento de funciones. Y como se configuró esto, se probó, y esto es probado sobre un hecho cierto, no es un supuesto. El principio de lo que es la presunción de inocencia se destruye cuando hay una sentencia en firme. Entonces nosotros no es que estamos diciendo, presumimos que el señor alcalde hizo proselitismo político, Si no, sino que está hecho el proselitismo y fue sancionado. ya. Entonces es un hecho cierto, un hecho irrefutable. Y esta prueba irrefutable es la que los jueces dicen, como se ha probado esto, entonces está el incumplimiento probado. 205,000 firmas se necesitan para este proceso. Suena un número importante y sin duda es también un número legal porque es el 10% del 10%. padrón. Pero ¿será posible ese número? Vamos a sobrepasar ese número. ¿Por qué le digo? Esta propuesta
¿Qué hemos activado nosotros? La propuesta de la revocatoria. Nuestro primer paso fue conseguir los formularios, ya los tenemos, estamos ya levantando las firmas y ha sido avasalladora en estos 3 días que estamos empezando, ¿no? Nosotros empezamos el día miércoles ya la práctica de la... En 3 días, ¿cuántas firmas? Un aproximado. Tenemos ya alrededor de 5.000 en 3 días. En nuestro puesto, o sea, en nuestro punto, en ¿Y nuestra para sede. esto cuántos días tiene para Tenemos- recopilar las tenemos 205.000? 180 días, pero voy al punto en que como la ciudadanía se ha activado en esto, entonces hoy, por ejemplo, el gremio del transporte se adicionó a la propuesta de la revocatoria. El gremio del El gremio, transporte. justo, hoy día tuvimos la reunión con los altos dirigentes y dijeron, vamos Pero, con ustedes. ¿de qué transporte? Porque hablamos de los taxistas, de los Los urbanos. taxistas, los transportistas de los buses, de los transportistas. No me diga que los transportistas le dieron la espalda al alcalde. Acabamos de tener la reunión con los dirigentes que han dicho, plegamos a su propuesta, ingeniero, queremos apoyarle, denos los formularios, nosotros vamos a hacer trabajo de hormiga de recopilar las firmas. Caramba. Uno de los gremios. Ahora, la ciudadanía, se han incorporado gremios, asociaciones, gente de los mercados, gente de todo lado, ciudadanos de a pie que nos han dicho, vea, en mi condominio yo puedo levantar 100 firmas. Perfecto, tome los formularios. Nos hemos activado los ciudadanos porque esta es una propuesta ciudadana. ¿Cuántas firmas cree usted que se puede llegar? Entonces, con esta capacidad de mano de obra, digamos, ¿no es cierto?, del trabajo de hormiga, yo creo que vamos a llegar fácilmente al 1.000.000 de firmas. ¿Al 1.000.000 de firmas? Sí, al 1.000.000 de firmas, para que el señor alcalde sepa que los ciudadanos estamos descontentos en su mayoría. Ujú. Ahora sí, no como dice él, no, que yo gané con la legitimidad. No, no. El señor tiene el beneplácito del 23% de los quiteños, Así fue. porque así fue electo. Pero yo, bueno, en movimiento, nosotros, esta propuesta quiere ser tan contundente que queremos calificar 1.000.000 de firmas. 206.000 nos pide el requisito, pero 1.000.000 de firmas queremos Un poner. 1.000.000 de firmas. Y eso querrá decir que el 1.000.000 de personas que van a firmar los formularios y con toda esta efervescencia, digamos, de voluntades, porque esto es haber unido voluntades ciudadanas, tenemos la capacidad de poderlo hacer en menos de los 180 días para esto. A ver, tal como usted nos explica, el camino se le complica al alcalde de Quito, pero también escucho y mi obligación como periodista, como informador, es recoger para trasladarle en este caso a usted. Le revocan al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y le reemplaza una señora correísta de Guatemala a Guatepeor. No es así. ¿Qué nos movió? El principio constitucional de que las autoridades y los ciudadanos en general tenemos que cumplir con lo que dice la Constitución. Pero alguien tiene que reemplazarle Sí, yo sé, pero a Pavel pero Muñoz. voy a decirle y que le va a reemplazar una señora coidearia que es la vicealcaldesa. no interesa eso. Si interesa. Ah, bueno, Porque déjeme ¿En manos de, en manos de quién queda la ciudad? Ok, vamos a ver. ¿Qué nos movió? Fue este descontento, ¿no es cierto? Aparte de que falta la gestión, falta la administración, una ineptitud, una incapacidad, todo lo que sea. Pero eso también es fundamental, por favor. Pero esto es de la autoridad que está ahorita electa, ¿Ya? que está en funciones. ¿Ya? Que realmente hacer cambio de qué, si no ha hecho nada el señor, ¿de qué cambio estamos hablando? Porque a eso voy. ¿No es Si cierto? es que el correísmo no ha manejado bien la ciudad, le estamos castigando al alcalde que no ha hecho bien. Ok, Y viene la coidearia que está en las mismas. ¿Qué ganamos? a ver, lo que le digo, ¿qué ganamos como ciudadanos? Ganamos que de pronto este es como hace 200 años, nuestros ancestros se pararon y dijeron, hasta aquí llegaron, señores, porque el pueblo manda. Entonces, este es el mensaje de esta acción. Los ciudadanos tenemos el poder de decirles a nuestras autoridades que tienen que hacerlo y que cumplan lo que ofrecieron. Porque si no cumplen con lo que ofrecieron, podemos revocarles el mandato. Ese es el mensaje, ¿no es cierto? Ese es el movimiento. ¿Usted no tiene una carga política como Néstor Marroquín contra el alcalde? Porque de esto también se escucha. Sí, nos han dicho de todo, ¿no es cierto? En redes, Sí. que odiadores, que florindos, que no sé qué cosa. Perfecto. Señores, esto no es por odio, esto no es por persecución, que el señor también dice que es persecución. Yo no represento a ningún partido político, yo no soy afiliado a ningún partido político. Pero como ciudadano que sí, ahora sí, me ha dolido, digo, de la ineficiencia, de la incapacidad, de que, por ejemplo, haga una obra en mi sector. Hace la obra, mal hecha, tapa
alcantarillas haciendo esa obra, vienen los aguaceros y ¡tas! Un aluvión hace 4 semanas en Por Conosor. eso le consulto y le insisto, no por molestar, ingeniero. Se va el alcalde correísta y viene la señora correísta. ¿Qué ganamos? Que tome en cuenta que este es un llamado de atención al señor alcalde. Todavía no está fuera, ¿no? Todavía no está fuera. Todavía tiene 6 meses para hacer un giro de 180 grados a su función. No es que este movimiento pretende que PRC se vaya. A ver. Esa parte sí es nueva. Hay 6 meses para que se salve. Es que tenemos 6 meses para colectar las 206,000 firmas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? Y la ciudadanía, vamos a hacerlo. Pero el señor alcalde tiene estos 6 meses para cambiar su forma de ser, su forma de accionar. De pronto votar a tanto mal colaborador, porque de pronto él no es el mal. Para dar un giro total Para hacer a la administración del municipio y de Quito. ganar el favor de Quito y irnos al plebiscito revocatorio que estará hecho para noviembre, fines de este año, en noviembre estará. Y ahí sí, democráticamente. ¿Qué más democrático que el pueblo se exprese? El alcalde tiene 6 meses para salvarse. Claro, si este punto no es que porque me cae mal quiero que se vaya. No. Es el llamado de atención que la ciudadanía le está haciendo al señor alcalde para que reaccione. Esto es como cuando estamos como muchachos, ¿no es cierto? Y estamos enamorados de pronto y la mujer o el hombre que nuestros padres que nos dicen, oye, reacciona, oye. Entonces, más o menos, es esto, ¿no? Qué interesante, ingeniero, que usted mismo lo diga y lo aclare, si es que cabe el término. 6 meses para que se dé un giro de 360 grados a la administración municipal, o si no, viene la revocatoria del mandato. Es que es como esto, ¿no es cierto? Los muchachos, cuando estamos necios, como dice, que nos da la edad del burro a veces, ¿no es cierto? Y creo que todos hemos pasado. Nos tienen que dar de pronto su estate quieto para reaccionar. Comprometido para hacerle un seguimiento a esto. Qué interesante. Miren ustedes, esta última parte me llama la atención y quiero quedarme allí para que usted saque sus propias conclusiones. Y me llama también la atención porque estamos observando una camiseta que no puedo dejar de mencionar. Chao, Pavel, soy mamarracho. Camiseta del ingeniero Néstor Marroquín. Explíquenos ese mensaje. 2 palabras finales. Chao, Pavel. Cuando propusimos el 5 de agosto del año anterior, 2024, la petición. ¿Y lo otro? Y lo otro es porque cuando el señor alcalde, está bien, entendemos el nerviosismo de pronto que siente, ¿no es cierto? Porque sabe que la ciudadanía está molesta. Y cuando calificó, ¿qué es lo que nos dijo el 14 de marzo de este año? Cuando calificó la petición. Que unos pocos mamarrachos son los que me quieren sacar del cargo. Ok, soy mamarracho entonces. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a su presencia. Reitero, vamos a estar muy pendientes de toda esta situación y me llamó mucho la atención esta camiseta. Chao, Pavel, soy mamarracho. En fin, saque sus conclusiones, amable oyente. Gracias a nuestro público. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.